Estimada doctora y compañeros, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el centro de Lima, en la Plaza de Armas, un poco bastante concurrida, ahora esta tarde un poco nublada, pero dispuestos aquí a hacer nuestro trabajo de curso, que es para nosotros una gran experiencia, para así conocer el tema de lo que es la responsabilidad social empresarial. Y vamos a continuar con las entrevistas sobre... ¿Qué opina del peruano? ¿Arroja las basuras a las calles? ¿Es limpio? ¿Bota en los depósitos de basura correspondientes? ¿O no? ¿Qué le parece a usted? Que no colaboramos con nada de lo que es la urbanidad, el respeto, nada. O sea, estamos... Cero a la izquierda. Bajísimo, Bajísimo, que es un porcentaje mínimo que se conserva todavía. ¿Y usted cree que deben haber más campañas, iniciativas para que seamos más responsables en el hogar? Por más campañas que haya, es el hogar, es lo que está quebrado completamente. O sea, es el concepto de familia cortada, rota. Exacto. Ya, entonces, porque todo eso parte del hogar. Por más campañas que haya, no es la efectividad que logre el hogar. Entonces, como ahí no hay... O sea, la escala de valores está por los suelos. Y esas son las consecuencias de que la gente no... Las campañas funcionan, pero es un porcentaje bajo. ¿Y qué solución? ¿Qué solución propone usted? Es en el hogar. Los padres, si no cambian, vamos a seguir teniendo generaciones que no van a entrar a, como dicen, la regla del juego. Aunque dicen mucho que la obediencia no es bueno, pero sí, la obediencia y la disciplina en cualquier etapa de nuestra vida nos ayuda a avanzar. O sea, no solo... seamos ya de edad. Si yo no obedezco a unas reglas, ¿qué podemos esperar de las nuevas generaciones? O sea, no solamente es la educación que podemos recibir en los colegios, universidades, sino más bien usted dice que parte todo de la casa. ¿Y usted cree que...? Yo soy educadora. Perdón. Ok, sí. Entonces he trabajado muchos años en la sierra y acá poco tiempo, entonces me he jubilado. Y he notado la tremenda diferencia que yo le llamo, es un imán, lima todos sus adelantos, pero no es suficiente si el hogar está venido a menos en el sentido de que porque, bueno, la economía es apremiante, porque papá y mamá tienen que buscar los recursos, pero los niños, ¿cómo quedan? Muy pocas familias quedan con otra familia, generalmente son personas de fuera. Hemos visto casos de maltratos, inclusive, no solamente de que, bueno, no los atienden como papá y mamá, aunque también el papá y mamá estamos viendo cuadros muy dolorosos que hasta llegan a matar a los niños. Sí, a través del golpe físico, pero no se nota, pero llegado un momento, no. Entonces yo pienso que el pilar, lo que siempre hemos dicho, que el primer núcleo social, que es las familias, y ahí tenemos muchas fallas, prácticamente lo demás están dando apenas con una tortillita. Todo lo demás están dando con una tortillita. ¿Y cómo hacemos para que esos nuevos padres de familia, de estas nuevas generaciones, tengan en consideración esos aspectos, esos valores fundamentales, desde pequeños? Es bien complejo porque ningún padre se prepara para ser papá ni para ser padre. Al contrario, estamos viendo que las generaciones que han venido no se está dando eso. Muy jóvenes asumen una tremenda responsabilidad de tener un niño. Muy jóvenes, que todavía no han disfrutado de la vida, entonces todo cree que es fácil, no es así. Exacto. Por ejemplo, yo he notado, como le estaba diciendo, en la zona Ancash, que yo trabajé en una de sus provincias más escondidas, la psicología del padre es diferente, por más que trabaje en el campo, da prioridad a su niño. Así es. Y ahí hay una tremenda ventaja porque tienen que dejarlos o tienen que insertarlos al trabajo del campo. Pero aún así se notaba un poquito más de responsabilidad lo que acá no se nota.
Y eso le estoy hablando que yo ya me he jubilado hace 10 años. Los cambios que ha venido en estos últimos años es doloroso, al menos en mi condición de educadora, porque yo me he jubilado, pero sigo siendo hasta que me muera, ¿no? Aunque ya no desarrollo trabajo en el campo como se dice, pero es doloroso reconocer aquello, que no ha sido ningún beneficio. La tecnología está bien, pero no ha sido, ni sigue siendo bien utilizado, porque vemos que hay más violencia, más jovencitos que se rebelan a la autoridad de papá, mamá, de la familia. Porque el abanico se ha abierto de tal forma de la tecnología que el joven, pues por más que le digamos que no, al entrar a un centro educativo, sea grande o pequeño, estaría en desventaja, porque tienen, aunque sea, como dice, como un hermano me decía, el joven tiene que, aunque sea cuando recién empezó la computadora hace años, decía, el joven tiene que aprender, aunque sea aprender la computadora, después ya viene todo lo demás. Entonces, eso es lo que yo considero que se tendría que hacer, a pesar que ahora el ministro de Educación está siendo bien evaluado, sí, pero es bien difícil, porque yo cuando estaba en actividad he atravesado la etapa más difícil del magisterio en el año 79, que fue una huelga de 2 años indefinido, no había cuándo solucionar, que se fue quebrando allí, como yo le decía a los dirigentes. En aquella fecha había 3 sindicatos y los 3 pregonaban cada uno. Yo le decía, cuando el día que vengan acá y decir que somos un solo sindicato, podemos también hablar de logros que queremos, de beneficios pero mientras que hay 3 estamos divididos como la geografía del Perú. Como tengo la ventaja de conocer la geografía del Perú, hay veces yo leía periódicos después de una semana. Entonces, esa cruda realidad la tenemos. O sea, el ser humano, en vez de sumar, hay veces nos restamos en diferentes campos, como la geografía del Perú es sumamente accidentada. Entonces, han hecho el intento de la descentralización en todo sentido, en lo económico, para que las regiones olvidadas tomen un poco de agua. Pero lastimosamente, todo lo ha malogrado la corrupción, porque el dinero es poder. Entonces no hay hay intenciones, pero de que se ejecuten. ¿Qué solución propone entonces ante este problema? Yo pienso de que, si bien ya hemos avanzado, debería haber como algo obligatorio, como ahora lo están haciendo en nuestro sistema educativo, que la obligatoriedad del nivel inicial, que antes no había esa, debe haber una obligatoriedad. No sé si podrían empezar por que el padre se prepare, se comprometa a que debe prepararse para poder, lo que antes se decía, el binomio hogar-escuela, ahora esas palabras, cada uno está andando por su lado. El colegio por su lado, los padres por su lado. Pero es difícil, es bien difícil que logremos eso, que verdaderamente los padres se comprometan. ¿Por qué? Porque hay toda una preocupación del bienestar material de la familia. Estamos dando prioridad a lo material y olvidamos, como bien dicen muchos, mientras que tenga un pan está tranquilo, pero no es eso. Tiene que ir a la par el pan material y espiritual, o sea, la formación, que es tan difícil. Hay instrucción, hay colegios de quitarse el sombrero y, como en toda profesión, hay profesores de quitarse el sombrero, pero son los pocos. Entonces usted dice que el Estado debería tener una mejor intervención, ¿o es la misma población? Tenemos que empezar, no por lo grande, porque no se cumple. El gobierno puede tener cualquiera que entre al gobierno puede tener muy buenos planteamientos, como lo está haciendo el ministro, que es poco tiempo. Pero si no se une a algo más cercano a lo que es, yo soy profesora de educación inicial. Entonces, si ahí no se empieza un trabajo, los demás niveles del sistema educativo van a tener fallas. Es como dice el dicho, ¿no? El árbol que crece torcido. Eso se cumple, ¿no? Entonces, si no se
Ha habido avances en el nivel de la cual yo he pertenecido inicial, pero va teniendo tropiezos. Por ejemplo, para mi opinión, yo he trabajado mis 27 años de servicio en colegio estatal, tanto en Lima como en provincia. Ahí se hace un buen trabajo, se hizo avances, pero ¿qué es lo que pasa? Los centros particulares han ayudado y siguen ayudando al Estado, porque una realidad cruda es que si no existieran eso, el gobierno tendría, así no quiera, desentender llegando al 50% de los ciudadanos. Si no hubiese sido, pero también es el otro extremo, como ya predomina el lucro, rebasó. Así es. Entonces, yo no digo que hay muy buenos colegios particulares, pero la gran mayoría, como ya entró a la parte, como siempre, el dinero, entonces se malogró ese plan. Y ahí es que ahora tenemos ha profilado tanto los centros particulares. Antes, tanto el profesor como lo que ellos ejecutaban, yo lo tenía que recoger y reconocer, era un poquito más elevado que nosotros, que lo realizamos con todas las desventajas en un colegio público. Estaban siempre, la comparación era que ellos estaban un poquito mejor. Ahora ya no, salvo excepciones como toda regla. Básicamente, para salir de esta situación caótica, es el nivel que tiene que tener un trabajo más completo con padres. Debe haber así como ahora es obligatorio, no completé mi idea, como ahora es obligatorio a nivel inicial, debe ser obligatorio que el padre se prepare a cualquier edad que esté, así tenga 35, y si es un joven en pareja de 18 años, mucho más. Yo pienso, si no se realiza ese trabajo, muchos colegios lo intentan, pero son reuniones esporádicas. Debe ser, como su nombre lo indica, escuela. Tiene que ir viendo hasta que logra, que no vamos a lograr nunca el 100% de padres están bien preparados, pero por lo menos atacamos y asuman su responsabilidad. Así es. Si no se ejecuta eso, los otros niveles van a seguir con problemas. Por eso tenemos a esta nueva generación. Dice, pero si mi papá lo hace, mi mamá en simple, nomás en el lenguaje. A veces en inicial tratamos de corregir y dice, pero señorita, en mi casa mi papá lo hace. Entonces, si no hay eso, no porque sea yo profesora de inicial, sino porque allí está. Porque se tiene que preparar. Entonces, una vez que logramos acercarnos a las metas, ir subiendo, si está bajo 40% que vemos que esa población, ir subiendo al igual que el niño. Y el nivel de aprensión del niño está en relación al nivel alimenticio también, nutricional. Ese es otro gran problema. Es otro gran problema nacional. O sea, es complejo, pero pienso que ese granito de arena, mi opinión muy particular, no considero que yo esté en toda acertado, pero si no se trabaja con los padres, bien establecido, con hasta de asistencias, lecturas, porque el joven no está buscando aprender, sino que a veces optamos por lo más fácil, como dicen, no, ya mi niño está matriculado y punto. Sí, pues. Son poquísimos los que están interesados cómo avanza, lo que usted ha dicho, piedra fundamental, la alimentación de su niño. A veces en la lonchera vemos cosas que no deben. Y así ese niño, ¿cómo va a poder asimilar la lección? Va a seguir con él. O sea, ahí es una cadena. Ahí me parece que todavía el gobierno podría hacer. No espera que lo hagan todo. Eso va a ser para generaciones que van a ir viviendo con eso, retomar esa responsabilidad. Y otro problema asociado a este es el hecho de que muchas familias son disfuncionales en el país, ¿no? Exacto. Es que son parejas muy jóvenes que no han asumido pues la total responsabilidad que significa un niño. De repente en otros países como en Estados Unidos o Rusia no es tanto el problema, porque el Estado siempre le va a dar buena educación. Buena educación.
Claro. Se preocupan. Cualquier niño que sube cualquier tipo de agresión, abandono, son tomados por instituciones. Y lo rescatan de alguna Y lo manera. rescatan. Claro, claro. Entonces eso es lo que se debe empezar. No se quiere, yo al menos no soy de la opinión que el resto no, pero por algo se tiene que empezar. Así es, sí. Porque si queremos abarcar, quien abarca mucho nada, no logramos. Eso es lo que todavía falta. Yo siempre mando sugerencias al Ministerio de Educación, pero de que ahí lo leerán o no lo leerán, no pierdo la esperanza. De repente ya no voy a estar en este mundo y no se logra, porque uno en realidad quisiera, porque se beneficia en sí el elemento de trabajo del profesor, que es el alumno. El trabajo se hace mucho más. Usted como profesora de inicial ha colaborado grandemente, ¿no? En miles de niños. Y he trabajado, como yo me he ido a Ancash después del terremoto del 70, hemos trabajado muy bien con instituciones de fuera porque ayudaron a esa zona afectada por el sismo. ¿ONGs? No, eran embajadas. Embajadas. En Por ese ejemplo, tiempo creo que no había ONGs. No había. En Perú Eran no. embajadas que el mismo gobierno en sus coordinaciones hacían ver que es una zona súper. Por ejemplo, yo me nombraron en julio y en octubre estaba llegando el gobierno suizo. Claro, me dijeron, usted como cabeza de ese jardín pequeñito tiene que ir a embajadas, averigüé. Pero no tenía yo muchas esperanzas, ¿no? Dije, será porque el Perú es tan grande y tan complejo. Ingresé mi solicitud y en 3 meses el gobierno suizo mandaba todo un equipo, elaboraron allá el ladrillo blanco, me construyeron un jardín de 2 aulas que no veo acá. No veo acá. He tratado de visitar en muchos sitios, tanto particulares, estatales, ya lo descarto porque están con la planta física, se están... En Suiza me dice, ¿no? El gobierno suizo. Es que el en gobierno año suizo, 71. ellos tienen en cuenta que, bueno, la educación es el pilar. Sí, el pilar. Y yo le cuento una anécdota. Ellos son tan interesados en la educación de cada niño que ninguno se pierda, que tanto así que había una niña de secundaria que vivía muy alejado de un pueblo en donde sí estaban los demás niños en el colegio. Y el Estado suizo le puso un helicóptero a esa niña para que la llevara y la trajera todos los días hasta que acabe el colegio. Y eso es una logística. Imagínese el precio. ese presupuesto, pero esa niña ahora no sé qué será, pero es una buena debe profesional. haberse desarrollado y Sí. aprovechado esa oportunidad que así. Imagínese la gasolina a diario, pero no le importó porque esa niña era suiza Claro. y tenía que participar en el proceso productivo. Yo pienso lo que usted, que no lo pensé escuchar, me viene al recuerdo porque lo implementaron de tal forma ese jardincito que venían, por ejemplo, porque esa zona duró para su reconstrucción muchos años. Las carreteras, plataformas inmensas se vinieron abajo. Porque no es que él la implemente clima en época de invierno. Yo tenía que viajar en febrero, porque antes empezaba en marzo, y no regresaba acá a Lima hasta diciembre. Por eso les narro que yo el periódico leía después de una semana, 15 días. Y demoró mucho en recuperarse esa zona. Sí, bastante. Y entonces como la zona fue muy afectada, me hizo recordar que lo construyeron jardincito en un bosque de eucalipto. Qué bonito. Era para ponerlo en almanaque. Claro, pucha, qué Y bonito. los helicópteros que llegaban para las coordinaciones, porque esta provincia en aquella fecha tenía 88 caseríos. O sea, y así como usted dice, lejos uno de otro. Muchos profesores murieron cuando entraron a hacer el trabajo de campo de Trujillo, porque se perdían. ¿Se perdían? Sí, porque es un territorio inhóspito. Un hecho muy doloroso que lo recuerdo desde una profesora jovencita, llegó a mí, gracias a Dios, me dejaron en la capital de provincia. Claro. El límite más grande yo tenía el idioma. Yo no sabía quechua.
Ese es otro problema del Perú. Por eso digo, la geografía del Perú, realmente por más que hubiese intenciones de los gobiernos de llegar al 100%, nos divide. La geografía es bien accidental. A eso se aúna el Estado centralista del Perú, desde la colonia que somos. Exactamente. O sea, se arrastra eso porque Lima y las otras capitales son imanes. Yo le llamo imanes porque jalan. Porque quién no quiere tener una oportunidad que no la tiene. Y ahí a ese sitio, para terminarle de contar parece que lo estoy viendo, ojalá que lo hayan mantenido, los helicópteros llegaban a ese sitio para poder tener las coordinaciones. ¿Helicópteros de la Fuerza Aérea? Sí. Y entraban, decía, parece que estamos en un país extranjero. ¿Por qué? Porque lo complementaban. Mis alumnos eran de ojos azules y cabello rubio. Esas zonas son blancas. Sí, esa zona, ¿no? ¿Qué provincia es? Siguas. Decía, parece, no solamente por el local, sino parece... ¿Y este gringo cuando venido acá? Decían a niñitos de 5 o 4 años. Porque así, pero conversaban con ellos y no sabían el castellano. Imagínense, eso también va limitando. O sea, es cruda nuestra realidad, pero sí se puede hacer, se puede ir avanzando, sino que ahora ha cambiado eso. Ya las autoridades se han dormido en su labor, que sí se puede trabajar. No habrá un logro mayor como uno quisiera, pero sí se puede avanzar. Sí. Acá yo tengo una experiencia bien bonita en el Jirón de la Unión, cuando todavía había las tiendas que tenían renombre. Yo estaba caminando y un jovencito a lo lejos me pasa la voz, porque el nombre uno rápidamente, ¿no? Claro. De lo que yo lo tuve 15 años, para mí fue un regalo tremendo, que se acuerde de mí. Había pasado 15 años y me reconoce. O sea, lo había dejado de ver, ya estaba con patilla. Entonces eso a mí me da un indicador que sí se puede dejar huellas, y buenas. Y buena, porque ese joven ya satisfecho, me dice, yo me acuerdo bastante que trabajé allá de donde son mis padres ahora, y para mí una satisfacción porque ya había ingresado. Qué bueno. Entonces para mí, creo que ese es un regalo muy bonito que nos hace meditar que sí se puede, sí, yo me acuerdo sino que no hay voluntad. Yo me acuerdo de un profesor cuando estaba en quinto de secundaria nos decía eso. Tanto me ha rajado desde el primer grado, creo que los conozco, decía así, y siquiera uno que me haya escuchado y que más adelante sepa que es una persona, bueno, aunque no sea profesional, pero que sea un buen ciudadano, que respete a sus padres, a los demás, a su prójimo, yo voy a estar recontra feliz. Sí. Y eso es cierto lo que usted dice. Eso es para uno, ¿no? Y saber que sigue superándose. Uno dice, sí he sembrado, aunque de repente no como uno hubiese querido, ¿no? Pero claro, a otros de repente no les ha ido tan bien, porque esa es la lucha de la vida. Claro, es según las aspiraciones que tenga uno. Pueden ser, no puede ser todo. Todo, pues. Tienen que poner vuelvo a repetir, los padres que Exactamente. Y padres que yo les decía, no esperen corregir a sus hijos cuando estén ya viejitos, ya no van a poder corregir. La corrección es ahora. Es como el árbol, ¿no? Si crece torcido ya... Es ahora. Yo a mis mismos niñitos en su lenguaje les decía, acá tienen que cambiar porque esto no es así, tú tienes que respetar a tu amiguito y él te respeta, o quieren ustedes aprender recién cuando estén viejitos. Entonces sí lo asimilan. Está bien. Sí lo asimilan. Bien, señora, le agradecemos mucho por la Bueno, por yo la me he oportunidad. explayado porque ha coincidido que creo que haber pertenecido a lo que es el sector educación me da un poquito de autoridad, por aunque supuesto, ya estoy completamente desactualizada, porque a veces colegas me dicen, pero con tu experiencia, ¿por qué no nos asesoras? Porque pienso abrir, por decir, un colegio, por eso hablé de todo, hasta de particulares, todo. Pero ya uno tiene que reconocer que ya uno se ha desactualizado. Tenemos que ser críticos
autoevaluarlo. Ya yo no estaría en la misma competencia que profesores que son recientes, están con eso al día, como se dice, corriente. No, pero usted nos ha dado una idea de todo lo que estamos sucediendo, de lo que está sucediendo en nuestro país desde hace tanto tiempo, ¿no? Hay intenciones, hay Claro. personas que sí, pero se van topando con barreras muy fuertes. Pero no debemos querer abarcar todo, eso es imposible. Doy la importancia al inicial porque he trabajado 27 años y si se trabaja bien con esos niños, sí se puede hacer los cambios. Sí se puede, pero lastimosamente, como bien usted ha dicho, otra piedra angular que yo le llamo, a veces todo nuestro accionar lo comparo como una mesita con 4 patitas, que es lo tradicional, porque ahora ha variado hasta en eso. Hay de 1, de 3, ¿no? Pero el tradicional de 4. Y si una de esas patitas falla, ya estamos trastados. Siempre tenemos que ver que las 4 patitas estén bien seguras. Que es un trabajo difícil, Que es bien difícil. y otros países gastan tanto Es sus en educación, partidas. en educación inicial. Ahí podría ser su participación de los gobiernos, darle recursos y que verdaderamente lo que asumen para su utilización y ejecución en beneficio, que sean honestos. Pero eso es pues bien difícil. Eso también. Entonces vemos un panorama pesimista, pero tenemos que, de donde todavía se puede ayudar, De alguna manera, de claro. alguna manera. Justamente, Yo sigo sí, así asesorando, porque me gusta transmitir mis experiencias a los colegios particulares pequeños. Y ahí pues la directora me dice las experiencias reales. Y a los profesores también yo le digo, cuando está un poquito fallando, le digo, ¿a ustedes quién les puso un arma para que elijan su carrera? Nadie. Lo han elegido por X motivo, yo no puedo juzgar a cada quien. Pero ustedes sean conscientes que ustedes lo han elegido y del momento que están a responsabilidad, no es su responsabilidad. Y en inicial no solamente se concreta las 4 horas que trabajan con el niño, es con los padres. No todos los padres lo necesitan, padres que son bien receptivos y lo vuelcan porque es su hijo, pues, a quien va a beneficiar directamente. Así es. Entonces, ahí me parece justo lo que usted ha dicho, dar más recursos que sean bien administrados para que eso realmente funcione, no simplemente en un papel. Y segundo, de que los padres participen más. También es complejo, porque muchos justifican que trabajan. O sea, es el trabajo arduo, no por pesimismo, sino saber que ahí hay un buen trabajo y grande, y no solamente de unas cuantas personas, todos. Es complejo. Muy bien. Eso se asusta. Entonces, esa es terrible. otra herencia. claro. No podemos esperar que pase a que sea de 10 o adolescente de la secundaria para cambiar eso. Esa es otra de las herencias. Y tercero, lo que usted bien ha dicho, y la gran responsabilidad del padre es que su alimentación sea el mejor, no el óptimo, porque nadie llega a un óptimo. No, evidentemente. Siempre hay esas. Yo por eso a los padres les decía, estos 2 lo trabajo con sus hijos, pero este tercero lo trabajo con ustedes, porque la responsabilidad de la alimentación no depende de su niño, depende de usted, que cambie hábitos de alimentos. Usted por facilidad viene y le compra un chisito, No. pero no está dependiendo del niño. Esa es su responsabilidad de usted como padre. Entonces, esos 3 pilares, hay otras, por supuesto, pero son las herencias que dejamos nosotros cuando hacíamos en aquellas fechas la coordinación con primaria, que es el otro nivel. Le decíamos, nosotros hemos preparado el terreno, pero ustedes, si no continúan,
y le van poniendo a esa tierra que hemos preparado, así como cuando se siembra una semillita, le hemos sacado las piedritas porque no le deja crecer, le hemos sacado las malas hierbas que no le deja crecer, la hemos sacado, pero si usted se descuida, eso vuelve. Eso vuelve. Porque siempre va a haber hierbitas que no le deja, pues, llámese ambiente inadecuado, se despreocupan del niño porque ya está de 6, 7 años, ya puede irse solo al colegio, el padre se confía. La gran ventaja del inicial es que tenemos una gran ventaja frente a los otros niveles, que tenemos mayor diálogo con los padres y eso debe aprovechar el Ministerio de Educación. Eso debe aprovechar para hacer un compromiso, porque si no, el trabajo va a estar siempre divorciado del hogar, de la familia. Claro, tienen razón, porque muchas veces son los padres quienes llevan a sus hijos, ¿no? En inicial no puede venir el niño solo, No puede. ni puede irse solo. Y ahora, Entonces esa es la gran ventaja que el nivel debe aprovechar al máximo, porque hay mayor diálogo. Y eso es lo que se está también descuidando. Antes no, antes decía, señora, esto ha habido, soy la primera en decirle esto tiene que corregirse, todo. Entonces, pero en primaria no sabemos ni quién lo lleva y ni quién lo trae. Entonces cualquier conducta inadecuada del niño se queda allí, se quedó. No piden un apoyo del adulto, llámese papá, tío. En cambio, ahí se debe aprovechar. Yo trabajo bastante con las docentes de inicial, haciéndose recalcar eso. Tienen que tener ustedes la máxima comunicación con los padres, en especial de los niños que lo necesitan. Y ahí viene el problema de responsabilidad social cuando ese individuo ya es mayor. No hay respeto si no por se los formó demás. esos hábitos, que es la otra patita de la mesa, va a seguir con malos hábitos, porque tira la cáscara, tira el papelito. ¿Cuándo lo vamos a corregir si no se corrigió en el momento adecuado? Entonces, para usted, díganos, ¿qué es la responsabilidad social o alguna idea que usted tenga? Es asumir el rol que nos toca a cada ser humano en el momento que nos toca vivir en una sociedad, porque no somos islas. Ahí dar lo mejor de uno, ¿no? Esa es la responsabilidad social. No debe ser algo obligado, sino que uno le nazca, que ese es, como dice, plasmar lo que quizás no se hizo, pero nos estamos corrigiendo. Y eso es oportuno en las nuevas generaciones, porque siempre repetimos, es que ahora esta generación dice que cuando yo le corrijo, eso es antiguo. Pero ¿cómo respetar eso? ¿Cómo era antes? Era más seguro, había más respeto, ¿no? Se amaba al barrio, se hacía mejora. Había más civismo. Ahora cada uno anda por su lado. es verdad. Es que no esperemos, porque yo digo eso, no esperemos que el resto cambie lo que podemos nosotros también poner nuestro granito de arena. A veces nos buscamos enemistades, pero es la responsabilidad que uno tiene que asumir. A veces por evitar, a veces uno dice, no, mejor no digo nada porque van a reaccionar mal. Entonces no es así, pues hay palabras para poder decir esto no debe continuar. Ese es asumir nuestro papel dentro de la sociedad. Una responsabilidad clara, oportuna más que nada, ¿no? Oportuna, porque es como en casa, no le voy a llamar a la atención a un niño después que hizo la travesura, tiene que ser En el momento. Si no, no va a saber por qué le llamamos la atención. Exacto. Es igualito en cualquier etapa de la vida, dicen, no, porque puede reaccionar mal. Error, porque se deja avanzar y después se va a juntar con otro. Por eso tenemos rivalidades entre hermanos, rivalidades entre parientes, porque se dejó avanzar algunas conductas inadecuadas. Y es el niño donde vamos a formar eso. Esa es una tarea grande de los mismos padres. Se habla bonito, pero de ahí al hecho.
Yo leí una noticia sobre Israel, justamente sobre la educación inicial, que su currícula está más avanzada que cualquier país, y Alemania está por ahí también. Hablaban de que habían creado juegos matemáticos para niños de inicial, pero que donde uno tenía que, o sea, ellos tenían que sumar fracciones mentalmente, 1/2 más 1/3, salto tanto, salto 2, doy 2 pasos a la izquierda, ese era el juego, pero sumando mentalmente ya los numeritos fraccionarios. O sea que eso es un adelanto. Un adelanto tremendo. Claro. Sí. Ahí... como digo, es bastante complejo todo el panorama que tenemos y conforme van pasando los años se nos va complicando porque también es otro factor para los colegios estatales que el alumnado en algunos sitios, no en todos, se sobrecarga. Y el profesor, por más que sea un buen profesor, su trabajo no lo puede realizar. Claro, porque tiene que... Es una superpoblación. Tiene que cimentarse también al currículo que le dan. Exacto. No puede enseñar más allá porque No ya lo puede. están observando. Exacto. El profesor puede ser muy bien preparado, pero la currícula tiene Es lo que que va mejorar. determinando. Esa Claro. es otra barrera. O Esa sea, es la barrera. es también, al igual que sector, yo le llamo para una nación, sector salud y educación tiene una complejidad única. Básico. Y ahí hay trabajo permanente, no solamente un tiempo, es permanente, eso es lo que no se da. Usted ha dicho algo muy importante y también histórico. Cuando China finalmente pudo obtener su revolución, que hasta ahora lo tiene, empezaron justamente por la salud y la educación. Salud que empieza desde el baño de cada casa y la educación que le daba el Estado. Y hasta ahora esos dos pilares han hecho que sean potencias, porque tienen ciudadanos más sanos. Y son superpoblados, o sea, no es una barrera eso. Claro. O sea, no es Son una barrera. superpoblados. No es una barrera. No es una barrera. Así es. Cuando hay un interés de los gobiernos, por eso digo, no empezar, al menos para los países que estamos en este continente, no podemos empezar con todos los cambios, es bien complicado. No. Tiene que ser Es un proceso. un proceso y salud y educación. Si se logra, lo demás va a ir un poquito ahí, también sumándose al carro, como se dice corrientemente. Sí. Claro, porque salud va con alimentación, entonces me quedo con salud. Educación, básico, los dos, salud y educación. Si esos dos sectores no le dan el auge que esperamos, todo lo demás también Va a menguar, ¿no? Sí, Así sí, es. sí, no avanzan. Por más que hagan buenos estudios hay. Solo que necesitamos un buen gobierno que tenga más responsabilidad social y ahí se puedan efectuar esos programas. Sí, realmente. sí. Y eso estamos en Pero espera de eso. Así un que, poquito que por ahí, no por echarle la culpa, sino que también la tecnología es importantísima. Pero quizá mi opinión muy particular, no se aplicó preparando el terreno. se dio haciendo más. Claro, sí. Es un abanico de oportunidades. Yo cuánto lo hubiese querido tener. Claro. Cuando yo estaba en actividad en mi profesión, no lo teníamos. Claro, porque le da inmediatez a la información, a la investigación, Y, o sea, ¿no? efectiviza más los trámites. Sí. Tiene, si se sabe aprovechar al máximo, tiene muchas ventajas, pero no se está dando en las generaciones eso. Está quemado, está mal utilizado. Vemos casos muy dolorosos que es lo que está sucediendo. Entonces esas cositas, como digo, hemos, al menos por mi parte, ampliado todo quizás de querer también transmitir lo que siento, porque como dice, el ser humano mientras que está vivo puede aportar. Sí. ¿No? Sí. No considerando que yo tengo la última palabra, sino que es producto de mi formación y de que me he desarrollado en el campo de la educación, ¿no? Está bien, porque de alguna forma sus conocimientos estaban involucrados con la pregunta, ¿no? Que yo le hice. El tema central Sí. de ustedes, ¿no? Porque es así. Claro.
es así. Muy bien.